Entramos a la sección de la proclamación de la palabra y nuestra lectura divina es en Lucas 2. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 21 al 40. Vamos a ponernos de pie para hacer esta lectura, vamos a hacerlo de forma alternada. Lucas, capítulo 2, del 21 al 40. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día, con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Amén. Este es el cántico de Simeón con Nunc dimittis servuntum. Vamos a entonar el himno número 90. Venid, cantad de gozo en plenitud. Himno número 90.
pie recibamos a nuestro pastor con el mensaje de esta tarde, la presentación del Señor. Dejo lugar al hermano Misael Custodio. Vamos, hermanos, a buscar en la Escritura, en el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 12. El acontecimiento que hemos leído en Lucas 2 se lleva a cabo en cumplimiento de la ley mosaica, así le conocemos, porque fue dado por Dios a través de Moisés al pueblo de Israel. Y específicamente en este capítulo 12 ordena lo que en Lucas 2 José y María cumplieron. Vamos a dar lectura a estos 8 versículos de Levítico 12. Alternadamente dice la palabra: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda. Y al 8º día se circuncidará al niño. Mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta cuando se hayan cumplido los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para el holocausto, y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Y él los ofrecerá delante de Jehová, y hará expiación por ella, y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para el holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Amén. Bendito soberano Dios, al igual que a Israel diste esta palabra con una enseñanza, lo mismo, Señor, para nosotros hoy, que leemos tu palabra con regocijo, sabemos que tu palabra viene para instruirnos, para enseñarnos. De manera, Padre, que esta palabra hoy sea entonces para nosotros de instrucción, de mayor conocimiento, Señor, de la comunión que debemos tener contigo y de la gracia, Señor, que has manifestado a tu iglesia enviándonos un Salvador. Sea pues de regocijo para nosotros esta palabra, Señor, y lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Amén. Tomen sus lugares, hermanos. Esta semana hubo una celebración que algunos dirán que es muy mexicana por la cuestión de los tamales, ¿no? Mucha gente, aun cuando no sea cristiana, no escapa a las celebraciones de la Epifanía. Y la tradición, como lo atestiguamos, dice que ese día mucha gente partió la rosca. Aunque lo único que tiene que enfocarse es en la rosca y el pan y en la convivencia, olvidando todo lo que da origen a una tradición como esta. En relación a eso, aquellos que les tocaron los muñequitos, pues tuvieron que pagar los tamales esta semana.
Igual, una mera tradición. No porque la tradición sea mala, sino porque cuando quitamos de la tradición el fundamento que le da base y realidad, se convierte en una mera costumbre carente de significado. Dios enseñó a Israel y le dio celebraciones. Y en esas celebraciones, Dios se enfocó constantemente a que el pueblo viera a Él. Eran celebraciones teocéntricas. Ciertamente en cualquier celebración hay una parte que es la parte social, alegre, celebrativa. Pero el enfoque que nos dan las Escrituras es siempre que pongamos atención en lo que Dios hace. Porque lo que Dios hace es el motivo de nuestro gozo. Lo que Dios hace es el motivo de nuestra alegría. Porque lo que Dios hace, lo hace para nosotros. Y esta celebración de la Candelaria, que obtiene este nombre por la procesión que se solía hacer y que llegó a México desde las Islas Canarias en España en el siglo XVI, porque la gente solía caminar con candelas para iluminar su caminar. Pero esa es una celebración muy anterior todavía, en los siglos IV, III de la era cristiana, donde los cristianos, como hemos visto con el Adviento también, viendo lo que Dios hace, celebra a Dios, porque lo que Dios hace, como lo he mencionado, lo hace para nosotros. Y es ahí donde lo que Dios hace alegra nuestro corazón. Porque ¿qué celebración tienen los que están muertos en sus delitos y pecados? ¿Qué gozo hay en aquellos que están perdidos, lejos de Dios, sin Dios y sin esperanza? No. Los únicos que tienen un verdadero motivo para celebrar son aquellos a quienes Dios en su gracia se ha manifestado. Pareciera que los acontecimientos del Adviento, que celebramos no hace mucho, quedaron atrás. Y ciertamente para mucha gente quedará atrás, porque ya pasó Navidad, abrieron los regalos, y bueno, ya hasta el próximo año otra vez. Después de aquellas celebraciones, las cosas regresaron a la normalidad. Todo el mundo regresó a la rutina. Si hiciéramos eso, si solo nos quedáramos así, estaríamos evidenciando que no hemos comprendido el significado de los hechos redentores de Dios en Cristo. Nuestro Señor Jesucristo, en el inicio de su ministerio, dijo como parte de las palabras que encontramos en Mateo 5 al 7, que es el Sermón del Monte, dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De manera que los eventos de la redención que están anunciados en el Antiguo Testamento ahora se cumplen de manera perfecta en el Mesías. Y cuando vemos al Señor Jesucristo en todos estos eventos de su circuncisión y de su presentación en el templo, el Señor en su humillación se sometió a la ley para cumplir la ley que nosotros no podíamos cumplir, y lo hizo por lo tanto en nuestro lugar. María y José, como nos dice el evangelista, eran personas piadosas. Eran personas que conocían la palabra del pacto y vivían bajo el principio de nuestro Señor, el cual el Señor mencionó acerca de la comunión de Dios con Israel, cuyo principio es este: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cómo podemos afirmar esto acerca de José y de María? Pues a medida que leemos la historia que nos narra Lucas, después del nacimiento de nuestro Señor Jesús,
ellos cumplieron con lo que estaba establecido en la ley. Circuncidaron al niño y en cumplimiento de la palabra que el ángel había dado tanto a María como a José, le pusieron a aquel niño Jesús, porque ese es el nombre que Dios había dicho que se le pondría. Después, y junto con esto, observaron la ley de Moisés, la cual estipulaba, con referencia al rito de la purificación, como leímos en Levítico 12, que tanto María como el niño tenían que presentarse 40 días después del nacimiento, porque la circuncisión se celebraba a los 8 días del nacimiento, y eso sucedió como nos dice la Escritura. Pero 40 días después, María y el niño tenían que presentarse en el templo, como cualquier madre y cualquier pequeño, para realizar el rito de la purificación de ellos. Así nos lo narra el evangelista Lucas en el pasaje que hemos leído, que se presentaron conforme a la ley de Moisés, José y María, para dar cumplimiento a la ordenanza de Dios. Y realizaron este acto de la purificación, ofreciendo, por su condición no pudiente, no pudieron ofrecer el cordero. En su lugar, porque así también lo establecía la ley, ofrecieron un par de tórtolas o un par de palominos. En todo esto, nuestro Señor Jesucristo, aun siendo el bebé que es, está dando cumplimiento a la ley como cabeza de su pueblo. Es posible que cuando hablamos del ministerio de Cristo y de la reconciliación y de la manifestación de la gracia, nuestra vista vaya rápidamente hacia los eventos de la cruz. Pero la gracia de Dios se está revelando a nosotros, incluso desde antes de que el Señor Jesucristo venga, con la promesa del Antiguo Testamento. Y la gran noticia que escuchamos en Navidad: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ese niño, nacido en Belén, envuelto en pañales, es el Salvador. Él es nuestro Salvador. Él está ahí como cabeza de su pueblo, el pueblo a cual vino a redimir. Por ello, estos eventos que nos narran las Escrituras tienen lugar dentro de las celebraciones cristianas de nuestro calendario litúrgico, porque nos enfocamos en la conmemoración de los hechos salvíficos de Dios en Cristo Jesús. Y cuando vemos actuar a Dios, y lo vemos de esta manera, en una manifestación de gracia hacia nosotros, ¿quién de nosotros no se alegraría y se gozaría sabiendo que hay provecho para nosotros en lo que Dios está haciendo? Así pues, en este pasaje lo que vemos, hermanos, es la gracia de Dios en Cristo cuando el Señor es presentado en el templo. Muy posiblemente, hermanos, el pasaje del Levítico se ha considerado, en el contexto en el cual vivimos, por esta ideología o las ideologías feministas y demás, como un pasaje machista, por decirlo menos. ¿Cómo es que la mujer es declarada inmunda por este periodo de tiempo? Pareciera que la ley la escribió un machista. Y hay, obviamente, quienes van contra este pasaje de la Escritura. Pero dicha actitud no hace sino manifestar una gran ignorancia respecto de la ley de Moisés. El libro de Levítico contiene un gran número de leyes. Es posible que algunos de nosotros que intentamos leer el libro de Levítico, por ejemplo, en nuestra lectura de la Escritura, de repente nos encontramos con alguna dificultad, porque viene ley tras ley tras ley.
y como que no encontramos una narración en el libro. Y es posible que lleguemos a esa visión de las leyes como simplemente un acumular ley tras ley y después un pueblo que tiene que cumplir todas esas leyes. Si nos acercamos más al libro del Levítico, encontraremos el propósito de este libro y encontraremos la belleza que hay en este libro. Porque este libro tiene como propósito instruir al pueblo del pacto acerca de cómo el pecador que está destituido de la gloria de Dios puede entrar en comunión con Jehová y cómo mantener esa relación de comunión con Jehová. Eso es lo que enseña el libro de Levítico. Por eso, cuando leemos muy de cerca, encontramos el Evangelio de Jesucristo en el libro de Levítico. Porque cada una de las leyes revela al Señor Jesucristo y nos da a conocer su ministerio, mediador y reconciliador del hombre con Dios. De manera que, si la ley es privada de su significado espiritual, solamente puede conducir a un legalismo que esclaviza. Y ustedes conocen muchas iglesias donde las leyes son así de rigurosas, incluso en el comer. Ya no solo hay judíos que observan las leyes del kosher. Ahora ya también hay muchos cristianos que no tienen ninguna relación de linaje con los judíos, que tratan de observar esos requisitos de alimentación. Si no es kosher, no lo comen, porque la ley dice. No han entendido cuál es el propósito de la ley. Y cuando solo nos quedamos en la ley, estamos a un paso ya del legalismo, olvidando la verdadera enseñanza que hay en la Escritura. En primer lugar, veamos, hermanos, el propósito de esta ordenanza de Dios. El tener que presentarse la madre y el niño para el rito de purificación, en primer lugar, revela la corrupción del pecado y la gracia divina. Eso es lo que está presente aquí. El Señor nos está diciendo que hay necesidad de purificación. Pero, ¿por qué era necesario que la mujer que daba a luz y el bebé llevaran a cabo este rito de purificación? ¿No es acaso el nacimiento de un ser humano un evento maravilloso en nuestras vidas? Los padres esperamos con mucho regocijo a nuestros hijos y esperamos ese día cuando han de finalmente llegar a nuestros brazos. Y cuando sucede eso, anunciamos por todas partes, ¿no? Es niño, es niña, con regocijo. ¿Cómo es que algo tan maravilloso como este evento puede ser tratado así en el libro de Levítico? Y ordenar o decirnos primero que por esa causa la madre y el niño están o son inmundos ritualmente. Bueno, primero, ciertamente es un acontecimiento maravilloso el nacimiento de un ser humano. Ciertamente es motivo de alegría en los hogares. La Escritura también nos pone en estos términos. La Escritura pone ante nuestros ojos una realidad terrible, la realidad del pecado original. Ciertamente ha nacido un nuevo ser humano,
Pero ese ser humano es un pecador. Ya, por el solo hecho de haber nacido, heredó el pecado de nuestros primeros padres. Porque Adán y Eva no pecaron solo ellos, nosotros pecamos juntamente con ellos. El apóstol Pablo dice en Romanos, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Pablo se está refiriendo a nosotros. Porque nosotros, aunque físicamente no estábamos presentes ahí, en el decir de la Escritura sí, nosotros estábamos en los lomos de nuestro padre Adán. Y si él pecó, nosotros pecamos juntamente con él. ¿Y cuál es la paga del pecado? La muerte. En Efesios capítulo 2 y versículo 3, el apóstol Pablo también nos dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Y quién no recuerda esas palabras del Salmo 51? Que confesara el rey David después de su terrible pecado, diciendo en el versículo 5, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hay quienes llegan al absurdo de pensar que el pecado consiste en la relación sexual. Absolutamente no. Eso no es lo que está diciendo el rey David. Sino que nosotros somos pecadores desde el vientre de nuestras madres. ¿Por qué? Porque nosotros nos rebelamos contra Dios desde nuestros primeros padres. Aunque a Pelagio le gustaba decir, y después el arminianismo también, que el hombre nace como Adán lo era antes de la caída. Es por eso que no suscribimos la doctrina arminiana. Al contrario, la doctrina bíblica, la doctrina escritural, que además nos gusta por eso mismo, es, ¿cómo se llama? El primer punto de los 5 calvinistas. Depravación total. Así que cuando un niño nace, lo que Dios está diciendo, mira, alguien que ha heredado la naturaleza pecaminosa de sus padres. La ley mosaica tenía como propósito enseñarnos eso, que debido al pecado que heredamos de nuestros padres, nosotros somos por naturaleza hijos de ira. Dicho de otra manera, la mujer daba a luz un pecador y el niño ya había heredado el pecado original y por lo tanto estaba bajo la ira de Dios. Todo ser humano está bajo la ira de Dios. Esa era la verdad que Dios quería que Israel entendiera. Por eso mismo ambos eran considerados inmundos. Esta era una demostración de la maldición pronunciada sobre la humanidad. Dios declaró que el niño en su nacimiento proviene de su madre inmunda y contaminada, y que la madre misma estaba contaminada por la maternidad. Había dado a luz a un pecador. Y eso no demerita a la mujer. Eso no hace menos a la mujer. Eso no permite de ninguna manera que la mujer sea
menospreciada o minimizada en algún sentido. No. Pero Dios quería que entendiéramos esto. Pero ahí mismo, y esta es la gran noticia, ahí mismo donde se hacía evidente para el hombre su pecado, ahí también hay una manifestación maravillosa de la gracia divina. ¿Por qué tenían que presentarse delante de Dios en el templo para celebrar este rito de purificación? Los israelitas no eran mejores que nadie. Dios lo dice muchas veces a Israel. Dios no escogió a Israel porque Israel fueran mejores personas, no estuvieran tan proclives al pecado. No. La Escritura es muy clara, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, ustedes saben el resto. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Y por lo tanto, no merecían sino lo que toda la humanidad en razón de sus pecados merece. ¿Cuál es el salario del pecado? Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Pero, ¿cuál es la segunda parte de ese versículo 23 de Romanos 6? Miramos, no nos queda ahí. Si Dios nos hubiera dejado ahí, hermanos, esa es una razón para deprimirse. No hay esperanza. Solo nos dice lo pecadores que somos, solo nos dice lo miserables que somos, solo nos dice la condición en la cual estamos por la ira de Dios. Pero la gracia de Dios se revela inmediatamente. Porque el apóstol Pablo dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En esa ley, no solamente entonces estaba siendo evidente la naturaleza pecaminosa del hombre, lo cual era muy necesario. ¿Por qué? Porque si no enfatizamos la gravedad del pecado, la gracia de Dios no brilla en todo su esplendor. Pero cuando el pecado es visto en toda su terrible efecto, la gracia de Dios brilla maravillosamente. Dios dio ese beneficio del cual habla el apóstol Pablo. Esa manifestación de la gracia divina como remedio para la condición de Israel. Ese beneficio pertenecía no por las propias personas. Mucha gente dice, cuando muere, se fue al cielo. Todos cuando morimos nos volvemos buenos, ¿sabían eso? Todo el mundo dice, qué bueno era. Seguro está con Dios. Y mucha gente cuando vive dice, yo soy una buena persona, yo no le hago mal a nadie. Y cree que por eso Dios le va a salvar. Si el profeta Isaías dijo, aún vuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Ninguna persona tiene por sí mismo nada que merezca esa dádiva de Dios en Cristo Jesús. Dios en Abraham llamó a este pueblo, apartó ese pueblo por el privilegio de la adopción. Es un privilegio, porque la dádiva es un acto libre de Dios, como lo deja muy claro el profeta Ezequiel. Versículos 22, 25 al 27 del capítulo 36. Dios dice, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu
y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Celebrar el rito por el rito mismo no tenía sentido. Pero los piadosos, instruidos por la palabra de Dios, sabían lo que estaba aconteciendo en eso. Que aunque por nosotros mismos nos hemos apartado de Dios y estamos condenados por eso a la muerte eterna, Dios ha provisto en Cristo Jesús un Salvador. Hay una manifestación de su gracia, que Dios por amor de sí mismo nos ha escogido para que nosotros no perezcamos, aunque somos tan dignos de muerte como cualquier otro ser humano. Pero si Dios ha tenido misericordia de nosotros, es solo porque Él así ha querido. Esa bondad o esa gracia de Dios se manifestó de tal manera, especialmente a través del pacto por el cual Dios libera a su pueblo de la maldición que se había pronunciado sobre todo ser humano. Lo que todo israelita debía aprender entonces de esta ley era que por medio de la purificación legal, todas las contaminaciones que trajeron al mundo cuando nacieron fueron llevadas por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, eventos que celebraremos pronto, cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, no estaba por sus pecados, estaba por los nuestros. Hay un himno que conocí hace muchos años que habla de estos eventos. Y cuando habla de que Cristo está siendo subido en la cruz, y recuerda a la pintura famosa de Rembrandt, que él se pinta a sí mismo levantando la cruz, porque él está diciendo que el Señor Jesucristo fue puesto en esa cruz por mí, porque Dios ha tenido misericordia. Y eso es lo que somos nosotros, hermanos, como iglesia. Y el gozo que hay en nuestro corazón es porque Dios ha manifestado su misericordia en nosotros. Y este canto refería que cuando quiso ver el rostro de aquel que levantaba la cruz, dijo: yo vi mi rostro. Así que ahí está el evangelio en esta celebración, porque en esta celebración Dios se revela por nosotros en Cristo Jesús. Lo que se ha mencionado hasta aquí no podría, hermanos, presentar ningún problema si nos referimos a cualquier ser humano. Sin embargo, el pasaje de Lucas 2 se refiere a nuestro Señor Jesucristo mismo. No estamos hablando de cualquier ser humano, hablamos de Dios mismo hecho carne, como nos dice el apóstol Juan en su Evangelio, capítulo 1. Lo que significa que el niño nacido de María no era un pecador como nosotros. No era él heredero de la naturaleza pecaminosa de Adán. ¿Qué estaba entonces haciendo ahí? ¿Por qué tenía que nuestro Señor Jesucristo que ser purificado? Tuvo que ser purificado por nosotros. Así como hemos mencionado que nuestro Señor Jesucristo no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla, así también debemos considerar su oficio de mediador llevado a cabo por su pueblo. En su presentación en el templo, nuestro Señor Jesucristo ya es contado como uno del pueblo del pacto. ¿Qué hizo eso? Primero, la circuncisión. La circuncisión tenía ese propósito. La circuncisión era el sello del pacto. Aquel que recibía la circuncisión era contado como parte del pueblo de Dios, y por lo tanto, si alguien, aun cuando hubiera nacido del linaje de Abraham, pero no estuviera circuncidado, no era contado como parte del pueblo del pacto. La circuncisión fue establecida, nos dice Génesis 17:10 y versículos que siguen. Nos dice
que la circuncisión fue establecida como esa señal del pacto. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, también dice que cuando se cumplió el tiempo que Dios estableció por su sola potestad, envió a su Hijo. Capítulo 4, versículo 4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ya desde ahí el Señor Jesucristo está cumpliendo la ley por nosotros y para nosotros. Porque una realidad que nosotros vamos a encontrar con la ley es que la ley nos mata. Porque ¿quién puede cumplirla? Juan el Bautista tenía razón cuando, viendo al Señor Jesús y estando bautizando en el Jordán a aquellos que venían en arrepentimiento, cuando vio al Señor Jesucristo dice: más bien yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan predicaba el arrepentimiento. ¿De qué se tenía que arrepentir el Señor Jesús? Evidentemente no era un pecador. Pero dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. El Señor Jesucristo estaba ahí por los suyos, por aquellos que rescataría, por aquellos a quienes el Padre desde la eternidad había escogido. Cuando el ángel Gabriel dijo a José cómo habría de llamarse el niño que nacería de María, dijo que sería Jesús, porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados. Estas palabras no se refieren a los eventos solamente de la cruz, sino a todo el ministerio de nuestro Señor Jesús. Ya desde su mismo nacimiento es contado como uno con su pueblo, el pueblo al cual vino a redimir. Por ello, ha sido circuncidado y ahora está en el templo para ser contado con los suyos, aunque Él no comparte nuestra naturaleza pecaminosa. En su humillación, nuestro Señor Jesucristo se hizo uno con el pueblo, como dice Hebreos capítulo 2, versículo 17. Por lo cual, debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso, fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Solamente de esta manera podía redimir a aquellos a quienes el Padre quiso mostrar su gracia desde antes de la fundación del mundo. Nuestro Señor Jesucristo se humilló porque, aunque Él no cometió pecado, por nosotros fue hecho pecado. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, así nos lo dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Así que no podemos ser meros lectores y espectadores de lo que nos dice Lucas 2. Estamos involucrados en lo que está sucediendo ahí. Porque ahí está aquel que nos amó y quiso venir en nuestro lugar para que nosotros disfrutemos de la dádiva de Dios revelada en Él. Finalmente, en este evento hay dos personajes que han atestiguado esta presentación. El apóstol Juan, en su evangelio, en el versículo 10 del capítulo 1, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Durante todo su ministerio de nuestro Señor Jesucristo es evidente esto. Nuestro Señor Jesucristo fue rechazado por su pueblo, comenzando por quienes se supone que debían encaminar al pueblo al conocimiento del Dios del pacto. ¿Quiénes son los que se opusieron con más vehemencia a nuestro Señor Jesucristo?
veces lo digo de esta manera, los pastores, los consistorios, los presbiterios, las asambleas eclesiásticas, porque no conocieron el día de la visitación. Miren qué terrible es eso, hermanos. Que nosotros estuviéramos predicando a Cristo, predicando su gracia, predicando la palabra, y nosotros no le reconociéramos. Así de terrible fue aquello. Incluso el Señor Jesucristo, entrando a Jerusalén en la última semana, lloró sobre Jerusalén. ¿Por qué digo esto? Porque aquí hay dos personas que no son grandes personajes y sin embargo atestiguan la gracia de Dios y hablan de ello. Dios guarda para sí siempre un remanente. En aquel día en que el Señor Jesucristo fue presentado en el templo, dos personas fueron hechos parte de ese momento tan significativo. Un hombre llamado Simeón y una mujer llamada Ana, profetisa, hija de Fanuel. Ambos, siendo dirigidos por Dios, llaman a los presentes a que miren aquel evento, a que miren aquel niño. ¿Cuánta gente estaría reunida ahí y viendo lo que está sucediendo? Pero para ellos no es más que otro cumplimiento, otra madre que trae a su niño, que vienen para la ceremonia de la ley de Moisés. Aquel hombre sostiene en sus manos un niño, pero no ve un niño, no ve un bebé. Las palabras de Simeón no significa que Simeón ya era un hombre viejo. Muchos sacan la conclusión de que Simeón ya estaba anciano y que ya estaba a pocos días de morir. No es lo que dice la Escritura, no podemos sacar esa conclusión. Lo que sí es que Él glorifica a Dios, porque dice: Señor, ¿han visto mis ojos tu salvación? Esa salvación que tú prometiste para mí, para nosotros. Esa gracia de la cual hablaron los profetas, de la cual habló Moisés, esa gracia de la cual habla la ley. Por eso diría el apóstol Pablo, el cumplimiento de la ley es Cristo Jesús. Y Simeón dice: Señor, ¿han visto mis ojos tu salvación? Pero además anuncia que no solamente es el Salvador de Israel, sino el Salvador de los gentiles también. Ana no guarda silencio sobre este evento. Dice el versículo 38 que Ana daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. No vinieron corriendo los sacerdotes a ver la salvación. No vinieron los fariseos corriendo, aun con lo celoso que decían que eran. No vinieron los celotes. No vinieron esos escribas. ¿Quiénes vinieron? El remanente. Aquellos que, instruidos por la palabra de Dios, ven lo que Dios hace. En conclusión, hermanos, una gran enseñanza. Cristo por nosotros, porque el Padre le estableció así. Y en nuestro lugar se sometió a la ley para dar cumplimiento a la justicia, para que hoy nosotros, gozosos, celebremos a Dios y podamos decir: Señor, también te alabo, Señor, porque me has permitido ver tu salvación, mi salvación en Cristo Jesús.
No es que celebramos cultos, hermanos, rutinarios los domingos y celebramos los grandes eventos salvíficos del Señor porque solamente están así en el calendario litúrgico. No, es porque ahí vemos de qué manera Dios actúa para nosotros. Y bendito sea Dios que ha tenido misericordia. Y creo que no podríamos terminar, hermanos, esta mención de la palabra con otra porción de la palabra. Les invito a que busquemos Efesios capítulo 1 y hagamos nuestras estas palabras de los versículos 3 al 10. Les invito a que ahí en sus lugares lo leamos juntos. No como algo lejano, sino como esa respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros. Leamos y hagamos nuestras esas palabras. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. ¿No es bienaventurado, hermano? Hermana. Oremos. Bendito y soberano Dios, ¿qué podemos decir a las palabras del apóstol Pablo? Qué dichosos somos, Padre. Qué dicha nos has dado a los que una vez estuvimos sin Dios y sin esperanza en el mundo, mereciendo el salario de nuestro pecado, siendo dignos de muerte. Te plació a ti, Señor, mostrar tu gracia. ¿Qué podemos, Señor, decir? Sino que estamos maravillados. Nos has permitido ver tu salvación. Nos has dado, Señor, ese don inefable en Cristo nuestro Salvador. Que aunque heredamos la naturaleza pecaminosa de nuestros primeros padres, te plació a ti, Señor, enviarnos un Salvador que nos ha librado del pecado y de la muerte. Y ahora, Señor, podemos gozarnos con aquellos hermanos, con Simeón y con Ana, que nos has permitido ver tu salvación y que ahora corresponde que pregonemos a todos aquellos que esperan la salvación también. Bendito seas, Padre. Gracias por un Salvador. Gracias por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie
Y a responder entonando el himno 183, Tuyo soy Jesús. Himno número 183.